La historia de José del pozo al palacio. Bienvenidos a esta increíble historia bíblica. Hoy conoceremos la vida de José, un hombre que pasó de ser esclavo y prisionero a convertirse en uno de los gobernantes más importantes de Egipto. Hace muchos años, Jacob tenía 12 hijos, pero sentía un cariño especial por José, quien había nacido en su vejez. Como muestra de su amor, le regaló una hermosa túnica de muchos colores. Aquella prenda despertó la envidia de sus hermanos, quienes comenzaron a sentir resentimiento hacia él. José además tenía sueños extraños. Una noche soñó que estaba en el campo junto a sus hermanos atando gavillas de trigo. De repente, la gavilla de José permanecía erguida mientras las de sus hermanos se inclinaban ante ella. Cuando contó el sueño, sus hermanos se molestaron aún más. ¿Acaso pretendes gobernarnos?, le preguntaron con enojo. Tiempo después tuvo otro sueño. Esta vez vio al sol, la luna y 11 estrellas inclinándose ante él cuando relató lo ocurrido a su familia. Incluso su padre se quedó pensativo. Los hermanos de José no podían soportarlo. Un día fueron a pastorear lejos de casa. Jacob pidió a José que fuera a buscarlos para saber cómo estaban. Cuando los hermanos lo vieron acercarse desde la distancia, comenzaron a conspirar. «Ahí viene el soñador», dijo uno de ellos. «Matémoslo y digamos que una fiera lo devoró», propuso otro. Sin embargo, Rubén, el mayo Ere, intentó salvarlo. Convenció a los demás de arrojarlo a un pozo vacío en lugar de matarlo. José llegó sin sospechar nada. Sus hermanos le quitaron la túnica y lo lanzaron al fondo del pozo. Desde allí suplicó ayuda, pero nadie lo escuchó. Poco después pasó una caravana de mercaderes que viajaba hacia Egipto. Entonces Judá sugirió vender a José como esclavo. Por 20 monedas de plata, los hermanos entregaron a José a los comerciantes. Luego tomaron la túnica, la mancharon con sangre de un cabrito y se la llevaron a Jacob. Cuando el anciano la vio, creyó que una bestia salvaje había matado a su hijo. Su dolor fue inmenso y lloró durante muchos días. Mientras tanto, José viajaba encadenado rumbo a una tierra desconocida. Había perdido su hogar, su familia y su libertad. Todo parecía indicar que sus sueños jamás se cumplirían. Pero Dios tenía un plan mucho más grande de lo que cualquiera podía imaginar. Al llegar a Egipto, José fue vendido como esclavo a Potifar, un importante oficial del faraón. Aunque estaba lejos de casa, José trabajó con dedicación y honestidad. Dios lo bendecía en todo lo que hacía. Y pronto Potifar notó que podía confiar plenamente en él. Con el tiempo José llegó a administrar toda la casa de su amo. Sin embargo, una nueva prueba apareció en su camino. La esposa de Potifar intentó seducirlo repetidamente. José se negó porque no quería traicionar la confianza de su amo ni pecar contra Dios. Un día, ella trató de obligarlo. José escapó corriendo, pero dejó su manto en las manos de la mujer. Furiosa por el rechazo, ella lo acusó falsamente de haber intentado atacarla. Potifar creyó la mentira y mandó encarcelar a José. Una vez más parecía que todo estaba perdido. Sin embargo, incluso en prisión Dios estaba con él. José ganó la confianza del jefe de la cárcel y pronto
recibió responsabilidades dentro de la prisión. Un tiempo después llegaron dos funcionarios del faraón, el copero y el panadero. Ambos tuvieron sueños misteriosos que no podían entender. José les explicó que Dios podía revelar el significado. Al escuchar los sueños, les dio la interpretación. Al copero le anunció que recuperaría su puesto en 3 días. Al panadero le dijo que sería ejecutado. Y exactamente como José había dicho, así ocurrió. Antes de marcharse, José pidió al copero que hablara delante del faraón para ayudarlo a salir de prisión. Pero el copero se olvidó completamente de José. Pasaron 2 largos años. Entonces el faraón comenzó a tener sueños inquietantes. En uno veía 7 vacas gordas que eran devoradas por 7 vacas flacas. En otro observaba 7 espigas hermosas que eran consumidas por 7 espigas secas. Nadie en Egipto podía explicar aquellos sueños. Fue entonces cuando el copero recordó a José. Inmediatamente el faraón ordenó que lo trajeran. José fue aseado, vestido adecuadamente y llevado ante el gobernante más poderoso de la nación. Frente al faraón, José escuchó atentamente los sueños y respondió: No soy yo quien tiene la respuesta. Dios dará una interpretación favorable. Todos guardaron silencio mientras José comenzaba a explicar el significado de aquellas visiones. José explicó que los 7 años de abundancia serían seguidos por 7 años de terrible hambre. Aconsejó almacenar alimentos durante los años buenos para sobrevivir a los años difíciles. El faraón quedó impresionado por la sabiduría de José. ¿Dónde encontraremos a alguien con el Espíritu de Dios como este hombre? Preguntó. Entonces tomó una decisión extraordinaria. Nombró a José gobernador de Egipto, segundo en autoridad después de él mismo. Aquel joven que había sido vendido como esclavo y encerrado injustamente ahora dirigía una de las naciones más poderosas del mundo. Durante 7 años, José almacenó enormes cantidades de grano. Cuando llegó la hambruna, Egipto tenía reservas suficientes. Personas de muchos lugares viajaban para comprar alimentos, incluyendo los hermanos de José. Ellos llegaron a Egipto sin reconocerlo. Se inclinaron delante de él, cumpliendo exactamente los sueños que José había tenido años atrás. Después de varias pruebas, José finalmente reveló su identidad. Sus hermanos quedaron aterrados. Pensaban que ahora recibirían castigo por todo el daño que habían causado. Pero José lloró y les dijo: No tengan miedo. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para salvar muchas vidas. José perdonó a sus hermanos y mandó traer a toda su familia a Egipto. Finalmente se reencontró con su padre Jacob después de muchos años de separación. La familia volvió a estar unida. La historia de José nos enseña que incluso cuando atravesamos injusticias, dificultades o momentos de dolor, Dios puede convertir nuestras pruebas en bendiciones. La paciencia, la fe y el perdón pueden abrir puertas que parecían imposibles de alcanzar. Y así termina la increíble historia de José, el soñador que pasó del pozo al palacio por la voluntad de Dios. Si te gustó esta historia bíblica y quieres seguir descubriendo relatos inspiradores de la Biblia, suscríbete al canal y activa la
campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias.